Buenas noches. Personalmente, interesante nuestro invitado esta noche, el doctor Mena, quien es presidente de las clínicas privadas. Con él siempre hemos tenido una conversación muy fructífera y hoy seguro tendremos esa conversación que nos orienta a todos. Nosotros somos imberbes en asuntos médicos, pero la sociedad necesita de orientación y cómo están las perspectivas de los médicos, las clínicas privadas y obviamente el tema de los abortos, que es un tema de prioridad nacional, no desde ahora, Es decir, que en apenas segundos vamos a sostener esa conversación muy interesante con el doctor Mena, quien nos dejará orientado en casi un 100% de la situación de los médicos. Nosotros, el presidente de la clínica privada, el doctor Rafael Mena. Doctor, placer tenerle. Muchas gracias. Doctor, las dificultades con las clínicas privadas Son muchas. son tantas, doctor. A veces son como incontables para nosotros. Incontables. Sí, porque todos los días se surge algo nuevo. Pero no se solucionan al mismo tiempo. Siempre. Van apareciendo y van solucionándose cosas. Se solucionan algunos, pero se empeoran otras. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, la misma situación de las emergencias en estos momentos. Va un paciente con una emergencia real a un centro médico dado. Usted está en el deber, porque esa es las orientaciones que le hemos dado a la membresía de Andeclin, de que le dé los primeros auxilios al paciente, no importa qué. Esa es la asociación de clínica privada que ha ordenado eso. Sí. Ninguna clínica desobedece eso. Bueno, la nuestra no, nuestra asociación. Eso no es un acuerdo con nadie, eso es una... No, inclusive estamos cumpliendo la ley dice eso. Ok. Sí. ¿Y cuál es la respuesta que han recibido las clínicas privadas para... Entonces, ahí vienen los problemas, por ejemplo. Resulta que si un paciente no tiene seguro ni tiene condiciones económicas, y es un balazo tanto que hay ahora, o un accidente, y no tiene ninguna de las dos cosas que yo he mencionado ahora, debería ser trasladado a un hospital del Estado, para que el Estado le brinde los servicios de salud correspondientes, ya que una institución como una clínica, por ejemplo, si tiene que ir a una sala de cirugía porque se le lesionó el vaso, o unos cuidados intensivos porque se le lesionó la cabeza. Generalmente esos gastos andan por el $500,000 de pesos, o más. Entonces, bueno, porque usted tiene que incluir los laboratorios, los medicamentos, los sueros, los rayos X, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. ¿Y quién no lo paga a nosotros? No aparece nadie. Nadie. Entonces, de manera que se ha creado una especie de mote en la sociedad dominicana, en la población, que dice, no, es un rebote. ¿Qué le dice el rebote eso? Eso le dicen como un mote de burla a la gente. Es un rebote que le dice que no lo atienden. Pero eso no existe entre nosotros realmente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso genera conflicto entre un paciente y la clínica. Y se generan inclusive agresiones. Lo que inclusive ha conllevado gastos para nosotros. Porque tenemos que tener una guardia pretoriana. Doctor, ¿por qué el Estado no hace una especie de fondos, económicamente hablando, fondos para esas prioridades que se presenten? Algunas personas lo han sugerido, pero en la práctica no sé cómo se podría llevar a cabo, si eso tendría que pasar por el Congreso, si tiene que irse a un sitio, y que sea realmente... Eso tendría que ser una voluntad de arriba. Una realidad, porque tampoco quisiésemos tener una deuda después acumulada
de 4 y 5 meses y que no nos paguen tampoco. Como usted entenderá, nosotros tenemos pago de energía eléctrica, Sí, sí. mantenimiento de planta, enfermeras, bioanalistas, inversores, Todo, muchos gastos. excesivo. Doctor, Bueno, yo le puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, yo conozco una institución, antes de privatizar la energía eléctrica, que pagaba 30, 40 mil pesos. Y ahora paga 2,5 millones. 2 millones y medio. Sí. Por ejemplo, va a decir Con la misma... estructura. Pero ¿cómo se llega ahí, doctor? Recibo y ya. Y usted llama que le revisen a ver si hay... Yo no sé, como yo soy de yo no sé, la gente de Santiago, de Puerto Plata, no le digan que son no le gusta que son del Cibao, que digan que son del Cibao, pero yo soy del norte. Y ayer decimos, son lentejas. Sí. Doctor, pero es un fuete ese. Y usted no puede hacer nada. Si te ponen y te quitan peor la cosa, porque comienzan los apagones y comienza a ir y venir la cosa y te quema entonces un sonógrafo o te quema un tomógrafo o una resonancia magnética que no puede estar sin energía eléctrica. Aunque esté trabajando, ¿no? Tiene que tener energía Esos eléctrica. cambios de luz, esos apagones constantes. Mire, usted me dijo, eso es terrible. Doctor, esos cambios. Uno viene, entra a la planta y otro y entra a la planta. ¿Eso no descompone algún aparato allá adentro? Lo descontrola todo. Lo descontrola todo. Y lo quema. Y no quema las tarjetas. Ya yo he aprendido el idioma. También. Doctor, ¿y no hay reparación con eso? ¿O hay que comprarlo nuevo? Las dos cosas cuestan. La reparación es mucho y comprarlo también. Sí, las dos cosas cuestan. Y a veces comprarlo mejor nuevo. Porque cuando te lo reparan mal. No estoy hablando mal de los técnicos, sino que no tenemos la tecnología necesaria. O hay algunos que no se pueden reparar. Doctor, entonces, tener una clínica es una cosa terrible. Bueno, las clínicas hoy en día están sometidas al mercado. Quizá a usted le debe desagrade esa palabra. Sometida al mercado. Sí. Explíqueme eso, doctor. Que el mercado es el que decide. Sí, pero... Ponen los precios, mandan a los pacientes, te quitan los pacientes, tienen la plata, tienen los préstamos. Entonces, sin eso, ¿cómo te puedes subsistir? ¿Le pagan a los médicos o no le pagan a los médicos? ¿Le pagan a la clínica o no le pagan a la clínica? Entonces, nosotros simplemente nos hemos convertido en el zambá. Exactamente. Usted sabe lo que es un zambá. Tú eres un hombre de campo, es un zambá de eso que pone Para que usted le en la dé. finca de la ropa, que todo el mundo le dé y sin gritar. Sí, claro. Doctor, excúseme que me ría porque... Esto es porque usted sabe que es verdad. Doctor, dime. Ay, Dios mío. Un masoquismo terrible, doctor. Y obligado a aguantarlo. Y peor todavía están, yo no sé si usted ha visto una de las protestas que tiene el Colegio Médico. Ah, sí, sí, él iba a entrar a ese tema. Sí. El Colegio Médico, doctor, el gobierno le está proponiendo algunas fórmulas. Por ejemplo, en los horarios, fusionar los horarios, que usted no trabaje 3 horas aquí, 5 allí, 2 aquí, sino 8 horas, 10 horas, ¿no? Y te unen el salario. Y le van a dar su seguro médico, que hay muchos que no tienen. Y hay médicos que han muerto en la indigencia, así se podría decir. Con un baúl lleno de deuda. De deuda. Sí. Explíqueme esa tragedia que algunos médicos viven. Bueno, cuando le decía que por parte, mire, cuando le decía que muchos médicos jóvenes, muchachos, uno le dice muchachos, pero son hombres Sí. casados con hijos. Sí, no, y ya. ¿Se entiende? Lo que pasa es que nosotros nos damos el privilegio de llamarlo así, los que tenemos más de 50 años en la medicina. Sí. Ellos están constituyendo lo que se llama un ejército de desocupación, que les usan cuando se necesita generalmente. Y yo tengo una peculiaridad de llamarlo a esa persona. No es peyorativo, son braceros de la medicina. Óigame, pero eso es fuerte, doctor.
Así que vive una situación terrible. Entonces, por eso tienen que hacer lo que usted dice. Tienen que tener un puesto aquí, tienen que tener otro puesto allí, tienen que ver un paciente privado aquí, tienen que ver otro paciente allí. El pluriempleo. El pluriempleo no, no se escapan. Entonces, usted ve que eso viene desde hace medio siglo, por ejemplo. Si viene desde hace medio siglo esa situación, es porque muchos especialistas en ese momento tenían que combinar porque ellos ofrecían esa parte nada más en tal o cual situación, en tal o cual hospital o en tal clínica, esas cosas, y tenían que hacer la diversificación. Eso generalmente todavía se ha quedado. A medida que se ve avance, eso se va a ir evolucionando, pero usted no lo puede quitar de golpe por raso. Okay. Yo conozco gente inclusive que después de terminar de dejar los servicios, no tiene un seguro médico. Médicos que no tienen un seguro médico. Y médicos, usted no lo va a creer, yo conozco médicos que su pensión son 4.000 y 4.500 ¿4.000 pesos? Sí, son pocos, pero lo hay. Pero tal vez usted lo confundió con 40. No, 40.000. No, todavía yo no estoy loco. Porque a veces uno ve 4.000 y le quita un cero porque uno no lo vio el cero y es 40. No. Eso es verbal que yo lo dice. Doctor, pero ¿usted cree que no es mejor para un médico unificar los salarios, que esté en un solo lugar, así no tiene que estar brincando y a veces se van en bola, no tienen carro, gastan menos gasolina? ¿No es mejor así, doctor? Pero ustedes tienen que entender que eso es un proceso no represivo, porque ya esos médicos tienen cierto compromiso, tienen 15, 20 años dando su servicio, usted de la noche a la mañana no le puede imponer una serie de Paulatinamente cosas. se puede ir haciendo, doctor. Sí, eso llegará a su momento en que necesariamente tendrá que ser como usted dice, pero tiene que ser un asunto razonable también, porque cuando le explicaba que yo tenía en todo eso, pluriempleo, esos empleos, ¿por qué no le da? No le da. Simplemente no le da. No pueden vivir lo que es un empleo público médico. Doctor, a sabiendas de todas esas cosas, aquí anoche estuve con el doctor Cristian Paredes y me dio muchas informaciones de lo que vive un médico, así como me está diciendo usted. Por ejemplo, si yo sé lo que pasa a un médico aquí en República Dominicana, que económicamente yo no me puedo sostener, termino esa carrera en una universidad, por ejemplo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es menos difícil, no es fácil. Mis padres no tienen, económicamente hablando, para sostener esa carrera. Bueno, termino, yo sí sé eso, ¿por qué me meto a ser médico, doctor? Sabiendo cómo es esto aquí. Bueno, porque anteriormente, aquí recuérdese que el médico era una especie de persona muy respetable y se veía con ojos piadosos y una persona que no estaba envuelta en las leyes económicas. Pero hoy en día, como yo le decía, el mercado, ahora le puedo decir más amplio, porque usted insiste en la pregunta, y de una manera incisiva. Es el capitalismo que ha decidido eso. El capitalismo ha decidido, mire, usted y yo no le voy a deber ningún favor. Usted va a tener que trabajar como todo el mundo. Y para eso yo le pago. Y usted tiene que darme servicio. Y eso es lo que ha pasado. No es el médico que se ha deshumanizado, como dice la gente. No es el médico que, usted sabe como dice la gente, ¿verdad? Que los médicos son atracadores, ese tipo de cosas. Bueno, yo no digo que no haya algunos, ¿sabes? Pero en general usted sabe que no es así, la masa no es así. Es el capitalismo que le dice eso. Usted sabe lo que es tener un solo hijo. O si tiene 2 o 3 todavía, pero un solo hijo en un colegio pagando la educación. No, eso es terrible. Y si usted es responsable, imagínese. Eso es terrible. Vaya a comer a un sitio, vaya a la comida. A ver si usted la va. Diga en el supermercado que usted es médico y que van a poner la caja en el registrador. A ver si le. Mire, yo soy médico. Sí. No, ponga la cabeza. A ver si le van a dar la comida. Entonces, salga a las 4 de la mañana a ver una emergencia. ¿Cómo te sale? Además que ahora hay que pensarlo 20 veces. Sí, ¿cómo está la situación? O sea, son todo ese tipo de cosas. Usted me dice, bueno, esa es la profesión que tú cogiste, entonces ese riesgo. Entonces, eso yo me imagino que es la respuesta que usted me pregunta de que por qué tú hiciste ese médico. Porque es un asunto de mercado. Sí. Y es un asunto de que la sociedad... pero lo mismo sucede con los abogados. Y también sucede con los maestros. Y sucede con la agricultura. Por ejemplo, hace 50 o 60 años que Puerto Plata lo operó en
una región riquísima de producir maíz y ganado. Lista y servida. Vaya, vaya. Doctor, la Asociación de Clínicas Privadas no se ha reunido con el gobierno para algunos puntos interesantes de los conflictos de las clínicas y demás. No con el gobierno directamente, pero sí con algunos representantes del gobierno. Nos hemos reunido y hemos hablado, inclusive este tipo de cosas, o sea, lo hemos hablado. Ellos se han tornado comprensivos y estamos esperando la respuesta. Pero si eso hace apenas un mes o 2 meses que usted espera la respuesta, usted sabe que el gobierno tiene muchos inconvenientes, muchos problemas. En un mes se puede, que ustedes ya han conversado, no es mucho. Es que son varios meses. Cuando usted dice varios meses, 4 meses más o menos. Tal vez más. Y tal vez son repetidas. A Sí, veces hay sí. de un mes y a veces hay de... Pero han venido de 4 respuestas meses. positivas, concretas. Bueno, usted sigue duro y culero. No, Concreta, es Sí, una palabra concretas ahí. concreta. Sí. Al estarla esperando no son concretas. Y son tan tacaños, porque el presidente siempre tiene buena voluntad, voluntad de hacer las cosas. ¿Y cómo que te dicen los creyentes? Que del infierno está... De buenas intenciones. Del infierno. Doctor, mire, yo soy médico, me acabo de graduar, como le dije al doctor Cristian, a ver si usted me saca, porque el doctor Cristian Paredes me dejó confundido, como la canción aquella. Y yo estoy ilusionado con un consultorio, pero yo quiero un consultorio bonito y bueno. Y ya yo pasé con buenas notas, me gradué y vengo con una especialidad, que gracias a Dios por las becas y cosas, me fue bien y sé idiomas y de todo y decidí venir para acá. Entonces vengo a montar un consultorio. ¿Dónde usted me recomienda? Yo con un consultorio bueno, ¿eh? ¿Y cuánto te tienen los bancos? Doctor, pero así, ¿no? Pero esa es la primera pregunta. Porque lo demás es flores, son floreos. Doctor, yo quiero pero me gradué con notas sobre aquí y allá en mi especialidad. Yo soy un buen cardiólogo, un buen pediatra, qué sé yo, oncólogo, no sé, ¿cómo le llaman? Lo de asma, lo que sea, especialista. Yo quiero un buen consultorio. Eso es una mesa, lo que te está planteando. Como una mesa de gente. No, que tiene varias patas. Usted tiene 2 patas, pero le falta otra, la principal, ¿Cuál es la principal? la de la plata, Los cuartos. claro. Bueno, me imagino que tengo que buscar 600,000 pesos al banco. El banco. ¿Y dónde dónde te pretende ir con 600,000 pesos? Pero venga acá. No, no, profesor. 600,000 pesos, yo voy a poner 4, 7, 8 sillas. Voy a poner mi consultorio, mi cuadrito bien bonito, un amigo de esos que tengo, de esos pintores, lo pongo atrás y ya usted sabe. Pues será como los haitianos que usted va a hacer. Aquí, por ejemplo, Vendiendo, a mí me gustaría un o sea, consultorio, doctor, ahí en las mediaciones de la Independencia, ahí, donde está el hotel famoso ahí, en ese pedazo ahí, ese pedacito, Sí. o en la Lincoln. Ya, yo le dije, usted tiene unos gustos exquisitos. y por ese mismo sitio hay buenos restaurantes. ¿Qué Sí, pasa cuando te vas a comer esos restaurantes? Bueno, tengo que ir con el bolsillo apretado. Es lo mismo. Un consultorio, doctor, con esas ilusiones que yo tengo para ponerlo en esos lugares, más o menos. Quítese las ilusiones. Doctor, pero eso es lo que la esperanza es lo que uno no debe perder. No, no, si usted no tiene plata, usted no tiene esperanza. Bueno, apareció un amigo, compañero, médico. Vamos a invertir 15 millones de pesos ahí, consultorio. No, no tan caro. Menos, Sí, no, 10 no, millones de pesos. No, menos de 5. 4 millones de pesos, está bien. Yo voy en la mañana y él va en la tarde. No, así no, papá. Oh, pero yo he visto médicos así, doctor. Sí, pero será antes, porque ya tienen este asunto adquirido, pero ya en la mayoría de las clínicas que no conviene ese negocio porque usted tiene un solo, porque 2 entonces están ocupando el mismo lugar y están ocupando la... Pero yo he visto ahora mismo 2. Imagínate. Yo tengo consulta de 8 a 12. Y el otro dice, yo de 2
A 8. Sí, pero es una minoría, usted puede estar seguro de eso. Y está, Está desapareciendo eso. en forma Extinción. de extinción. Es decir, que ya las clínicas no aceptan eso. La mayoría no. Yo no le digo que no haya Eso no es una negocio. No, eso es cero. Pero eso es serio el asunto, ¿eh? Pero no lo hemos impuesto a los médicos. A nosotros no nos han impuesto eso. El sistema. El sistema. ¿Usted se adapta o se adapta? ¿Me adapto o me adapto? Entonces ahí le dicen que no, él es un hombre del sistema. Sí, Adáptate al sistema. sí. Doctor, ¿qué tan cara es la medicina ahora? Muy caro. Los medicamentos. Muy caro. ¿Por qué el incremento, No hay doctor? nada barato. De una por semana- ejemplo, ahora mismo, déjeme decirle este dato que yo creo que es poco dominio por la población. No hay vacunas en el país, o muy pocas. ¿Vacuna? ¿Pero de qué tipo, doctor? ¿Del Bueno, SIDA, la mayoría que no. del De SIDA, la del mayor- chikungunya? No, del chikungunya ni de SIDA hay vacuna, en primer lugar. Las vacunas que hay son las que usted conoce que le ha puesto a los muchachos suyos y esas. ok. Por ejemplo, difteria, tétano, toferina, polio. Que no hay. No hay. Doctor, pero espérese. Pero en las clínicas privadas sí. No hay. Conseguir eso no es odisea hoy en día. Pero ¿y el sector? No hay. Pero espérese. Y la razón que lo dicen es que en los sitios donde la producen, están en crisis también. Pero eso es algo serio, doctor. Bueno, por eso le estoy diciendo que... La vacuna no hay. De esas vacunas que le ponen los muchachos. Usted sabe lo que es mole gallo, ¿verdad que sí? Porque usted me habló del campo. Sí. Pues están así. Doctor, pero espérese, usted ha dicho algo muy serio. Por eso le estoy diciendo. Por eso estoy aprovechando la oportunidad. Que no hay vacuna de eso que operan, que le ponen a los niños Bueno, frecuentemente. sí. ¿Cuáles son las vacunas que se ponen frecuentemente Por a los ejemplo, niños? lo que le termino de decir, difteria, tétano, toferina, polio, sarampión, papera. Ahí tiene 7 que le dije ya. Y hay más. Pero Uy, pero ¿y entonces las consecuencias de eso, doctor? bueno, pobre pueblo. Pero no es porque el gobierno no se ocupa. No, yo no estoy acusando al gobierno. Estoy diciendo no hay en el mercado. ¿Y Estados Unidos que está ahí mismo no hay, ahí, doctor, ahí mismo? Yo no sé si es que, por ejemplo, yo sí tengo informe, por ejemplo, en Venezuela no hay. Y creo que en Venezuela no hay ni No, papel de baño. Pero le sigue por ahí Ecuador, que también está escasa. Colombia. No estoy tan seguro en Colombia, porque quizás en Colombia no esté tan como, por ejemplo, que sí hay Argentina y ese tipo de cosas. Por ejemplo, para mencionarle eso. Pero en lo que a mí me interesa, y no lo vea como una manera egoísta, es que se resuelvan los problemas de la República Dominicana. Sí, pero doctor, eso que usted ha dicho es muy serio, es muy preocupante. Por eso mismo estoy aprovechando la audiencia del programa. El que no haya vacuna aquí para difteria, tétano, la otra que usted dijo, doctor. Toferina, hemófilo influenza. Pero eso no se ha dicho, doctor, ahora que usted está diciendo eso. Sí. ¿O usted lo había dicho? Hace un par Eso de no ha meses. salido públicamente, doctor. Hace un par de meses que Altagracia Ortiz dijo algo. Sí, Paulino. No, Altagracia Ortiz, la de hoy. Ah, ok. Sí. Pero eso se ha ido así. Eso no se ha dicho, no se ha armado un escándalo con eso. Porque hemos sido muy prudentes. ¿Y la ministra de Salud, qué dijo? ¿Ustedes han tenido conversación con ella? Es que ella no puede interferir sobre ese tipo de cosas. Ella puede interferir, por ejemplo, con la que le lleguen a las donaciones de salud pública. Y lo dado no se le ve el diente. Pero nosotros en lo que nosotros dependemos, que son de las exportadoras sí, Ok. de medicamentos, Ok. No la tienen. ¿Cuándo viene? La semana que viene. Pasó esta semana, ¿cuándo viene la otra? Entonces, ¿Cuándo llegue la otra? Las clínicas privadas están... Están desabastecidas. Vamos a decir que de la mayoría, vamos a usar el término correcto, en la mayoría de las vacunaciones están en crisis. Doctor, pero las consecuencias para un país, eso es terrible. Yo espero que eso se solucione, sinceramente. Y que no se prolongue. Porque si hay una epidemia en un momento dado, de toferina, por ejemplo, o de polio, o de difteria, ese tipo de cosas, va a haber problemas. ¿Cuál de esas enfermedades es la más frecuente dentro de los niños, doctor? Son más o menos, van ahí.
una del otro, y ya la ciencia ha logrado combinarla con la ingeniería genética. Y eso, pero recuérdese que en el tiempo nuestro nosotros comenzamos con polio. A usted le dieron polio oral. Sí, sí. Que hasta en estos días, ahora fue que, quizás hace 2 o 3 meses, que un sector de la sociedad dominicana dejó de recibirlo, porque en Estados Unidos ya eso está abolido. Pero aquí todavía se seguía usando. Doctor, ¿cuántos meses estamos con esa situación? ¿Hace cuántos meses? Un par de meses. 3, 4, 5, 6. No, pues como 2 o 3 meses. Pero hay que tratar de que eso no se largue, doctor. Yo espero que esto sea una alarma. Oye, usted ha dado aquí un fuetazo con eso, ¿eh? Pero hay que ojo visor al gobierno. Cuando hemos tratado eso con asuntos gubernamentales, ellos argumentan algo que uno no puede tampoco descuidarse. Dice, no somos nosotros los que no producimos las cosas, ni le estamos pidiendo, ni le estamos poniendo impedimentos para que entre. Okay. Entonces, ¿Cuáles son los países mayores productores de esa? Estados Unidos, Gran Bretaña y algunos que otros europeos, sobre todo suizos. Doctor, ¿usted me permite irnos a una pausita leve, pequeñita nada más? Yo soy de lo que entiendo que si no hay esa pausa no hay programa. Vamos a la pausa. Continuamos con el doctor Mena, quien es el presidente de las clínicas privadas. Doctor, yéndome al tema de inicio, cuando usted dijo que un paciente va sin nada en la mano y sin seguro, y ustedes, bueno, no tenemos seguro, ni tenemos dinero, ustedes se la juegan, reciben el paciente. No lo podemos dejar morir en lo inmediato. En lo inmediato. Sí, porque si a usted le falta oxígeno, entonces tiene que dejarlo oxígeno, porque si no, a los 5 minutos está muerto. Ok, entonces yo llegué, me auxiliaron, tengo oxígeno, entonces ustedes salen y le dice a la familia, mire, el hombre tiene problemas, tiene el vaso roto, tiene esto, qué sé yo qué. Así es. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, déjenlo ahí. Entonces, ¿qué usted hace, doctor? Ahí viene el dolor, ahí comienza, ese es el inicio del dolor de cabeza. Okay. Para usted sacarlo de ahí. Imagínese, usted tiene, por eso es que queremos la protección gubernamental. Nosotros le estamos pidiendo que de las ambulancias que tiene el 911 nos las faciliten, pero que a la vez de eso el paciente sepa dónde va y cuando llegue lo reciban. Bueno, lo vamos a enviar al Darío Contreras. Al Darío Contreras. Pero debe haber una cama que lo esté esperando en el Darío Contreras. Porque no podemos mandar un paciente al Darío Contreras a que vaya a un pasillo. Pero eso es una situación difícil, doctor. Muy difícil. Mientras tanto, no aparece la ambulancia, no hay dónde llevarlo, no hay cama allá y la clínica chupándose el asunto. Esos son los problemas que tenemos. Esos son uno de los problemas que nosotros tenemos, precisamente. Se le ha presentado varias veces ya eso. Sí, ciertamente. Y recuérdese que inclusive el escándalo que hubo hace un tiempo con esa situación. Con el señor. Sí. Y a medida de eso, nosotros, a cambio de eso, nosotros tuvimos reuniones a nivel presidencial para tratar de resolver ese problema. Doctor, lamentablemente lo que está sucediendo con las adolescentes, que es un porcentaje muy alto, que no solamente es por violación ni por incesto y nada de eso, No. sino que es voluntario, muchachas de 12, 13 años. Así es. Excesivamente un escándalo a nivel nacional con esto, pero los abortos y la ley que está casi cruzando en el Congreso, yo quiero que usted me descifre esa situación ahí, por favor. Mire, yo tengo opiniones encontradas con muchas personas, yo se lo admito. Pero yo trato de ponerme al nivel de cómo está la ciencia hoy en día. Yo estoy seguro que usted está al tanto de que en los países mayormente que tienen un grado de civilización, el aborto es legal, incluyendo Estados Unidos, como usted sabe. Eso ha tenido que llegar a esa situación porque ellos tuvieron ese problema también. Porque no solamente el aborto debe verse como penalizarse como algo criminal, porque es un poco más complejo. Usted comenzaba hablando de las adolescentes. Una muchacha de 12, 13, 14 años
está preparada para ella mantener, orgánicamente, no de plata, en su vientre a otra criatura? No tiene de ninguna manera. Lo puede alimentar siquiera. ¿Está ella misma preparada para eso? No. ¿Qué va a pasar con esa muchacha cuando tenga dos muchachos, una muchacha de 15, 14 años con otro muchacho? Imagínese. ¿Cómo lo va a criar? Se le complica la situación. No, en la ¿cómo vida, lo va a criar? ¿no? Que no hay forma. ¿Cómo ella va a seguir el estudio? ¿Cómo ella va a seguir progresando? ¿Y esto qué? ¿Y qué secuela le deja? ¿Qué va a hacer ese muchacho después? Entonces, no son caprichos. Eso hay que sentarse, buscarle una solución al problema de una manera científica, donde yo soy de los partidarios que yo estoy de acuerdo que el aborto debe ser legal y no de penalización. Donde una persona, no solamente un adolescente, sino alguien que decida en un momento determinado que no está de acuerdo en tener o terminar esa criatura. Bueno, que eso es un crimen, porque yo me sé las argumentaciones. Que eso es un crimen porque está dentro de la barriga de la mamá que te ha... Bueno, y el otro, no es un crimen también eso. Y el celibato y la abstinencia. Eso ni siquiera llegan. Exacto. ¿Y qué genera eso también? Como le genera esto, mucho problema, el celibato y la abstinencia. Usted sabe que hay mucha pedofilia. Sí. Y usted sabe que hay muchísima homosexualidad. Pero venga acá, por paquete. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema de esa situación. Entonces, vamos a sentarnos y vamos a buscar la solución. Porque nada más no se puede ver lo sexual como algo de la reproducción. Porque el verlo como un acto reproductivo es inclusive de las especies inferiores. Las especies inferiores nuestras lo ven como un acto reproductivo. Pero usted tiene que admitir y entender que la sexualidad entre nosotros, los humanos, nada más no es reproductiva. Es una necesidad. Vamos a hablar claro de ello. Sí. Es de placer, Es así. es de relax. Y la gente se siente bien. Y lo va a seguir practicando. Porque eso es una especie de evolución superior. El que diga lo contrario está mintiendo. Porque eso es así. Y eso es lo que lo ve. No importa el nivel que usted tenga cultural. ¿Usted está 100% en desacuerdo con esa aprobación de que se penalice? Bueno, si pudiera llegarse a un 110%, llegar a 110. Porque usted dice un 100, yo le digo un 110%. Eso no puede pasar. Eso el Senado de la República ahora que tiene eso. Tiene que ver oír los argumentos. ¿Qué usted cree de inmediato que se debe excluir y dejar No, o remediar algo? No, mire. Porque para todo es mejor algo. No, pero mire, es que no se le puede dar tregua en esa situación. Porque si usted dice nada más que los incestos, que cuando esté en peligro la mamá de la vida, la vida de la mamá, esto y el otro, esos son media tintas. Es erradicarlo totalmente. Usted está anotado. Bueno, usted no quiere, usted lo va a imponer, usted va a seguir con su asunto draconiano, con su inquisición, porque es una manera de inquisición también, Sí. porque uno sabe. Ok, síganla. Ese es su problema. Pero usted va a tener consecuencias. Porque eso no va a acabar con los abortos. La mortalidad va a continuar. Es una forma de mortalidad materna, de la más alta, inclusive. Usted sabe cómo es que, es más, eso es hasta de clase, como son la mayoría de las cosas de la vida. Porque a usted no le escapa su inteligencia de que una persona que tenga los recursos necesarios no se va a poner en manos de una partera. No, jamás. Y no va a ¿Usted ha visto el ganchito de la percha, verdad? ¿Usted sabe que eso es lo que le introduce? Sí. ¿Usted va a dejar que una gente le introduzca a su hija una percha? Jamás. Ahí viene la infección. De esos mismos que están aprobando eso. Que yo estoy seguro que han tenido 80.000 problemas. Sí. Que no lo van a aceptar. Lo van a aceptar eso.
Si tienen que sacar, por eso le decía que era de clase, si tienen que sacarla para que se vaya para Estados Unidos, se la llevan. Lo hacen. O para otro sitio. Lo hacen. Eso es para complacer y congraciarse con ciertos sectores. No, no. Sí, doctor. Usted es condescendiente, es la Iglesia Católica. Sí, sí, sí. Esa es la Iglesia Católica que está tratando. Es más, los diputados se dejaron no chantajear porque son hombres adultos, Sí, ese sí, tipo, sí, sí. sino que fueron gente que sirvieron ciegamente a esas disposiciones, a esos criterios. Doctor, esos fetos que aparecieron estos días, 5 o 6, una clínica de esa que tiene un letrero grandísimo, como un colmado. No es miembro de Andeclip. Esa clínica no es miembro ¿Cómo? Esa clínica no es miembro de Andeclip. Digo, no. ¿Porque no, ustedes no la aceptaron o porque No. ellos lo hicieron involuntariamente? No, ¿Cómo? que nosotros ni sabíamos que esa clínica asistía. Porque para ser miembro de Andeclip usted tiene que requerir cierta... En primer lugar tiene que tener aprobación. El Estado, nosotros exigimos que usted sea reconocido por el Estado, por Salud Pública, o por el Ministerio de Salud Pública, como se llama ahora. Eso es reconocido y tiene que tener algo que diga, la clínica acá está acreditada. Nosotros tenemos que ver el número de camas que tiene, tenemos que ver el quirófano ¿Supervisa que tiene. eso la Asociación de Clínicas Privadas? Claro, nosotros sabemos. Oh, yo no sabía eso, ¿no? Sí, nosotros sabemos. Es más, nosotros a veces tenemos protestas porque para aprobar tanto salud pública, como nosotros debiera haber un miembro de la región determinada y nos brincan y no nos lo hacen. Pero nosotros, de acuerdo a los estatutos, nosotros debiéramos participar conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, precisamente para que no pasen esas cosas. Es decir, que esa clínica donde aparecieron No. esas diabluras no pertenece a la Asociación de Clínicas Privadas. Y que conste que yo con eso tengo una protesta. Porque ahí se cogió piedra para los más chiquitos. ¿Cómo? Explíqueme, doctor. ¿Cómo es posible que la que cuele café y la que limpie se la llevan presa? ¿Tiene eso más que ver con eso? ¿Y no llevaron a los...? Se puede llevar a los médicos, pero ¿qué tiene que ver una pobre diabla con eso? Eso es para tapar un hoyo con eso. Entonces, eso es parte de... Es decir, que al protagonista lo dejaron. No, se lo llevaron, pero dicen, se lo llevaron al protagonista, pues yo tampoco sé si es el protagonista. Pero lo que yo sí sé es que se llevaron... Se llevaron a la del café y a la que trapea. ¿Cómo puede ser Eso eso? no tiene sentido. ¿Es Mussolini que está en el poder? No, ¿Adolfo Hitler? jamás. Entonces, ¿eso es el inicio de la mano dura? No, así no. Entonces, esa no es miembro nuestro. No estamos de acuerdo con la manera que yo procedí, pero tampoco estamos de acuerdo con la manera que se han atropellado, porque Sí. después vamos a ser nosotros. Sí. Doctor, eso es difícil de acabar. Eso no se acaba. Eso es muy difícil. Y más si esa ley cruza, Peor, es peor, ¿verdad? ¿Por qué lo van a hacer con más fe? peor. No, y va a haber mucho más represión, van a haber más presos, y van a haber asuntos reales y arbitrarios también, porque usted se va a querer vengar a una gente que a usted le cobre 7,000 pesos por verle una placa, por ejemplo, y en un momento determinado, que usted no tenga conciencia. Pero aquí llegó mi oportunidad. Mire, me trató de hacerme un aborto, me hizo un aborto y una cosa. Todo el mundo preso. Sí, porque le dio la gana de hacerle daño. Exactamente. Problemático eso, O sea, doctor. no, eso hay que buscarle una solución al problema. ¿Por qué el Congreso, nos imaginamos, que tenía asesoría de médicos? Hay muchos médicos en las cámaras, tanto en una como en la otra. Y en los diputados creo que hay como 35 o 40. ¿Sí? Médicos. Sí, la Sí, es contabilidad verdad. no. En el no Senado, anda mal. el Senado tiene, creo que me parece el de Salcedo, sí. hay uno. Yo sé que en los diputados hay como 35. Sí. Yo estoy seguro. Pero Pero recuerden que ellos reciben órdenes. Sí, señor, y no, señor. Es verdad. Es verdad, pero ellos deben hacerle entender al otro, al que ellos le dicen sí señor, no señor, darle a entender la situación. Pero cuando te dice sí, señor, y no, señor, y te dice Ya, es no, para que señor, usted no hable. usted va para afuera. Es así. Entonces, es un problema hasta ideológico, si usted quiere. Hasta ideológico. Ok. Doctor, el presidente del Colegio Médico, que sabemos que es un hombre radical, radical, muchas veces lo entiendo, otras no. Él busca de argumento de que hay muchos funcionarios que no trabajan, que ganan mucho dinero y no trabajan, que por qué tienen que ponerle todas esas horas a los médicos. Él argumenta eso.
Ganan mucho dinero y no trabajan, algunos funcionarios. Mire, para eso yo no tengo una opinión determinada porque yo no sé en qué él hace eso de la comparación de los médicos. No, que él dice que hay funcionarios que ganan mucho dinero y no van a trabajar, son vagos. Bueno, pero, pero eso es el sistema que lo hace. Porque si usted tuviera un sistema que no le permite eso, usted no puede hacer eso. Pero cuando él dice, cuando él sale con esa, es que entonces es casi imposible el asunto de la negociación con el gobierno. Por eso le digo que porque él no debe buscar ese argumento. Por eso le digo que ese es el sistema. Si usted no quiere ese sistema, usted tiene que decir, hay que cambiar el sistema. Yo no estoy de acuerdo con el sistema ese, entonces usted tiene que buscar otro método de lucha. Exacto. Digo, no estoy criticando esa situación de él, sí. sino respondiendo a la pregunta que usted me dice. Sí. Si eso es lo que a él le permite y es lo que los médicos, por los cuales los médicos luchan, que dicho sea de paso, yo estoy diciendo todas esas cosas, pero yo estoy totalmente de acuerdo que si hay muchos médicos, compañeros médicos, me quieren cortar la cabeza, me la cortan. Sí. O sea, yo estoy consciente. Porque hay muchos médicos vagos. Yo estoy consciente de eso. Hay médicos vagos, doctor. Hay médicos que pertenecen al sector de la pequeña burguesía. Sí. Y no hay un sector peor que ese. El sector es un sector trepador, un sector en el que tú no puedes confiar. Y si te tienen que, no con uno, no, con 2 puñales. Si tienen que apuñalar, lo hacen. Okay. Con tal de subir. Doctor, entonces, las esperanzas suyas para con el gobierno y la conversación, usted... Yo la mantengo. Okay. Yo la mantengo porque yo soy de lo que entiendo, ciertamente, que el Estado dominicano que rige la situación, ¿verdad? Sí. El rector. Eso sí. Tenemos contradicciones y tenemos muchas aristas que estamos un poco incómodos con ello. Por ejemplo, la privatización de los hospitales. Para nosotros ese es un trago también, de tanto lo que lo ha dicho. Sí. Ese otro. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que nosotros pudiésemos estar de acuerdo que le den la tierra? Usted me decía eso anteriormente. Que le den la tierra, que se lo construyan, que se lo equipen, que le den una mensualidad, que usted no pague impuestos. ¿Y entonces? Una desventaja total. Y entonces, no podemos estar conformes con eso tampoco. No. Y que si usted va a un hospital público que ha sido construido así, usted tenga que pagar también. Dicen que sí puede. Sí. Que usted puede, ¿Está de acuerdo con esos hospitales autogestionables? No, eso es un nombre ficticio de autogestionable. Esos son hospitales públicos, o eran hospitales públicos que lo han privatizado. Okay. Esa es la realidad. Okay. Lo demás es cuento de sirena. Doctor, complacido. Muchas Nos gracias. quedan muchas cosas en el tintero, doctor. Bueno, pero... conforme con la conversación. No, yo estoy más que conforme porque usted tiene la característica que me permite expresar mi punto de vista sin cortapisas. Sí. Gracias al doctor Mena, quien es el presidente de las clínicas privadas. Buenas noches.